¿Cómo fue el clima ayer en la comisión? Fue larga la comparecencia. 8 horas, capaz que un poco más. Las 8 horas son más o menos, porque arrancó un poquito, 10:30, hizo la exposición en el Ministerio de Ambiente, llegó hasta 1:20 y después pidió un cuarto intermedio porque tenían pensado hacer una conferencia. Se alargó la conferencia porque ustedes saben bien que coordinar con los medios para que los que salen en vivo y los que no. Es decir, la conferencia... No se ponen de acuerdo ni para mirar el reloj. La cantidad de horas. Muy buen clima. Habíamos dicho y cumplimos que íbamos a llevar toda la información disponible para respaldar nuestra afirmación de que las decisiones del gobierno tienen un sólido y fuerte fundamento técnico y están basadas en evidencia científica, fundamentada por largos y de larga data informes de diversa naturaleza y realizados en administraciones de distinto color político y ahora ratificados en 2025 por un informe contundente de la Gerencia de Agua Potable con la firma de todos los ingenieros e ingenieras de la OCE, desaconsejando la construcción de Casupá, llamando la atención sobre los problemas de calidad de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, por la salinidad en niveles no admisibles para potabilizar, por los bromuros, por las cianobacterias y por problemas vinculados a la recirculación de agua residual del proceso de potabilización no descartada que afecta su calidad, pero también fundamentando que la cantidad que podía aportar Arasatí es insuficiente y lo importante es que la decisión del gobierno permite sustituir esta obra por un paquete de obras que cumple con el objetivo central que tiene este gobierno y que esperemos asuma el Uruguay como tal, que es asegurar el abastecimiento de agua potable. Sobre las sequías, lo que estamos planteando es aporte de una solución para todas las situaciones de sequía, incluso el estudio del BID, que es el otro estudio del 2025 que reafirma lo que ya habían planteado los de 1970, los de 2000, los de 2013 y el estudio 2017, que es que con la construcción de una nueva reserva de agua bruta, dulce, recordemos que hoy solo tenemos 85 millones de metros cúbicos y con estas obras vamos a superar los 200 millones de metros cúbicos, tendremos reservas para enfrentar sequías, incluso, dice el estudio del BID, un 10% más severas que la que vivimos en el 2023, que fue de las más severas de la historia reciente del Uruguay. Ellos sacan un titular que dice, según informe del BID, Casupá es una solución más robusta y confiable que Arasatí. Ese fue lo que dijeron. Vamos a ver el informe, estaba cargado en la página del Ministerio de Ambiente y resulta que ese informe no está encargado para hacer comparaciones entre Arasatí y Casupá o Casupá y Arasatí, sino que ese informe es un informe que se encarga en el gobierno del periodo anterior, en el gobierno de coalición, se encarga desde el Ministerio de Ambiente por el ministro Robert Bouvier en ese momento, luego de la sequía, porque en Uruguay, luego que gobernaron varios partidos, incluido Partido Colorado, después 15 años del Frente Amplio, no teníamos un protocolo de sequías. ¿Pero dice o no dice lo que Casupá es una solución más robusta que Arasatí? Exactamente no, y es un poco más difícil de explicarlo técnicamente, pero voy al problema. En la página del Ministerio se sube un resumen de ese informe. El BID financia una consultora para que haga el informe, pero en la página del Ministerio de Ambiente, con un logo del Ministerio de Ambiente y de OCE, hay un resumen que es el que lo afirma. Y cuando vamos a la fuente, ese resumen no lo hace la consultora, no sabemos si lo avala el BID, pero cuando vamos a la fuente vemos que en los escenarios que se comparan, que son a futuro, son con todas las obras realizadas. Con Casupá, pero con también una presa en el Campanero y otra presa en el Soldado, que son obras que ni siquiera están incluidas que se van a hacer. Le leo un documento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, un informe de julio reciente, y dice, este informe es una advertencia clara, las sequías están dejando de ser eventos puntuales para convertirse en una constante que amenaza comunidades, ecosistemas y economías.
y dice que cuando la energía, los alimentos y el agua desaparecen al mismo tiempo, la cohesión social se desmorona. No tiene por qué recordarlo, pero esa misma afirmación la hice yo en este programa en 2021, 2022, si no recuerdo mal, cuando aconsejaba, insistía en la necesidad de construir Casupá y de tener una reserva de agua bruta mayor, justamente advirtiendo que no solo a 2045 nos íbamos a quedar sin agua, porque la demanda va a crecer más que nuestra capacidad de reserva y de producción de agua potable, que es lo que quiero referirme ahora, porque la solución que aporta el gobierno además nos aporta 200.000 metros cúbicos día de capacidad de producción de agua potable, o sea, aumentamos la disponibilidad de agua potable, y yo decía, no solo para abastecer a 2045, sino para enfrentar eventos de sequía que en un contexto de cambio climático son cada vez más severas y más recurrentes. O sea que comparto totalmente y es parte de la evidencia científica que nos lleva a priorizar como país, en este caso nuestro gobierno tiene la responsabilidad de tomar la decisión, pero debe ser una decisión de política de Estado, priorizar la construcción de una reserva, de una nueva reserva con una represa que va a ser la más importante y la más grande que tendrá el Uruguay, justamente para precavernos de fenómenos de sequía y para que nuestra población no tenga que vivir lo que sufrió en la última, donde tuvimos 73 días, donde tuvimos que tomar agua salada en nuestras canillas. Casupá se pudo haber hecho y aparte seguías con el proceso de armado de Arasatí, que en definitiva no se iba a terminar pagando en ese periodo de gobierno. Bueno, el proceso era es al revés de lo que plantea Nico, era ejecutar Arasatí y después continuar con lo que viene de... Claro, una solución que termina teniendo la solución definitiva mucho más adelante en el tiempo. Bueno, claro, pero vuelvo a decir, nosotros planteamos en un caso de emergencia, en un caso excepcional, asegurarle a la zona metropolitana que va a tener otra toma alternativa independientemente de lo que pase con el Santa Lucía. Pero ahí no hubo en esa idea también un cerrarse al proyecto cerrado como estaba Arasatí, no oír las críticas, por ejemplo, no mover el lugar de la toma hacia lugares que tuvieran menos salinidad, por ejemplo. No. Y de última, abriéndole el camino a lo que acaba de ocurrir, que es que el proyecto sea bochado del todo. Bueno, yo digo que lo principal es la toma alternativa del Río de la Plata. Pero no se podría haber hecho en otro lado, porque había críticas sobre... El tema de las fuentes es una de las críticas más fuertes, ¿no? Que se toma agua solo de la misma fuente. ¿Cuál es la planificación para encontrar otras y en qué periodo? Bueno, primero recordar que nuestra área metropolitana recibe agua, y debe estar agradecido por eso, desde 1871, desde el siglo XIX, del Santa Lucía. Ayer, donde no solo comparecimos nosotros y el presidente de DOCE, sino también una larga lista de ingenieros y ingenieros químicos, se explicó que las condiciones de calidad en el Santa Lucía, además de la cantidad, ¿verdad?, donde tenemos 18 veces más de cantidad en tiempos corrientes en la planta potabilizadora actual de la que usamos, o sea que tenemos cantidad, pero que en materia de calidad el Santa Lucía está en condiciones, con las medidas de primera generación que se han aplicado desde 2013, las de segunda generación que se han aplicado en 2019 y el plan de Cuenca, de asegurar condiciones de calidad para la potabilización en un río y en una cuenca que depende de la gestión ambiental del Uruguay, no como el Río de la Plata, que depende de lo que haga Argentina, de lo que haga Brasil, Paraguay, Bolivia, etc. La visión de este gobierno es que la urgencia estaba en mejorar la reserva de agua bruta, que es lo que asegura Casupá. La solución de Arasatí lo que hacía era, te sumaba una planta potabilizadora y te agregaba una nueva fuente. La opción del proyecto Esperanza, no sé si quedó ese nombre o lo van a trabajar, lo que hace es, te aumenta la reserva de agua bruta cuando esté listo Casupá y te genera la nueva planta potabilizadora, no te asegura la fuente. Este gobierno va a dejar el proyecto armado para eventualmente se vaya por la nueva fuente, que sería lo que quedaría por resolver a mediano plazo o a largo plazo. Quiero redondear ese razonamiento con una cuestión que ustedes y la audiencia nos van a entender. ¿Por qué insistimos en la necesidad de una reserva? Porque la única planta potabilizadora que tiene capacidad de producción para darnos agua a todas y a todos
es la planta de aguas corrientes, 600.000 metros cúbicos por día de capacidad de producción y pudo abastecer el pico histórico que tuvimos en la ola de calor de 702.000. Entonces lo que nosotros tenemos que asegurar es que allí haya agua bruta, agua dulce para potabilizar y darnos agua a todos. Esa es la prioridad. Claro. Cuando nos faltó eso nos quedamos sin agua y terminamos con agua salada. Entonces, pero pueden darse hipótesis en las cuales la fuente sea necesaria. Pueden darse hipótesis, por supuesto, y los técnicos recomiendan desarrollar respuestas para situaciones extremas o de desastre que llaman redundancia. Pero lo primero que nosotros tenemos que asegurar es el abastecimiento, que haya agua. Y en un país, y voy a otra línea argumental que es muy importante, en un país con recursos finitos, en un país con dificultades económicas y más aún en esta nueva administración, porque estamos heredando muchos compromisos económicos que tenemos que pagar, que responder, porque nos dejaron mucho dinero para pagar, casi $1.000 millones, es importante priorizar con base científica lo que es más importante para la población. Y hoy lo más importante para la población es tener mayor reserva y tener mayor capacidad de potabilización para asegurar que no nos quedaremos sin agua. Mi pregunta era, ¿cuándo va a estar lleno Casupá? ¿No? Bueno, Casupá va a estar construida a final de este periodo, 2029, estimo yo. Va a ser la gran obra del Bicentenario, porque la estamos iniciando y anunciando ahora en agosto, que estamos celebrando el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, y va a estar pronta y llena en el nuevo bicentenario, en el bicentenario de la jura de la Constitución. Pero ¿va a estar llena en el 30? Sin duda, va a estar construida a finales de 2029 y los técnicos nos dicen que de acuerdo al régimen de lluvias que tengamos en ese año, llevará 6 meses o máximo un año que la represa esté llena. Casupá no demora eso. Y no se llena en 6 meses, como dijo el ministro de Ambiente. ¿En cuánto se llena? Mucho más por lo que están calculando. Y tampoco... Pero si Casupá se hubiese arrancado cuando arrancó el periodo anterior, claro, estaría pronta la represa ahora. Quizás no estaría lleno, se estaría llenando, pero la represa ya estaría pronta. Pero no en el 23. Yo podría no, lo voy a hacer, citar el titular de 2015 que dice: Astori frenó a COSE, los $80 millones del Antel Arena irán a OCE. O sea, la discusión esta... Ese es un titular que no es cierto, es un titular del Uruguay, que no es el Uruguay de los gobiernos progresistas y no es el Uruguay que queremos. El Uruguay donde si se hace una obra para telecomunicaciones no se puede hacer una obra para agua. Pero fue una discusión que se dio en el seno del gobierno cuando estaba arrancando el gobierno de Vázquez, y lo que terminó haciendo el gobierno fue dejarle la presentación a la calle Pou cuando ya había ganado la calle Pou. Nunca estuvo planteado, porque una mentira porque se repita 1000 veces no se... Pero no es una mentira, es un titular se convierte en realidad. Del diario del País. Es un titular de un diario, no todos los titulares del diario reflejan... Yo lo que digo es, no es cierto que se haya discutido y decidido una alternativa. ¿Hacemos Casupá o hacemos Antel Arena? Y no es cierto por una razón. Y no es cierto por una razón. Porque en las predicciones de OCE y en la planificación de OCE, las obras que había que hacer con prioridad eran la 6ª línea de bombeo para abastecer el oeste de Montevideo, que no tenía agua. En el 2013, en una presidencia interina del vicepresidente Danilo Astori en ese momento, se firma que se realice Casupá, 2013. Luego que se venía hablando del 2006 y 2007. Casupá no se hizo, pero sí en el 14 se hizo el Antel Arena. Y eso es un hecho de la realidad y trajo un contrapunto, porque había una parte del gobierno y del Frente Amplio que querían solucionar el tema del agua y no hacer el Antel Arena. No podemos reinventar con perspectiva fundacional cada 5 años los planes de obras millonarias del país. Tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo en eso. Lo hicimos en energía, lo hicimos en telecomunicaciones, menos porque se criticaron y se siguen criticando estas obras que disfrutan muchos uruguayos, como el Antel Arena, pero además hicimos la fibra óptica, además hicimos el plan Ceibal que permite que la gente disfrute internet. Entonces, ahora es el momento de las obras de agua, de abastecimiento de agua potable, de avance en saneamiento, y la vamos a concretar y esperemos que más allá de este debate podamos ponernos de acuerdo con la oposición en las obras que vienen.